Muy buenos días, Dios te bendiga. Buenos días, Benjamín, y también a todos ustedes. Conocerlos, saludarlos. Benjamín me había hablado maravilla de ustedes, que es un grupo que se están reuniendo hace un tiempo atrás. Espero que también algún día me acepten en esa comunidad de santos, de elegidos, de sacerdotes. Bueno, invité a una pastora que vive en Indianápolis, ella es puertorriqueña, Alba Quirindongo. Ella me estaba escribiendo, me estaba diciendo, ya te dice, veo que es puro pastores hombres. Yo, no se salga, no se salga, también aceptan pastoras mujeres. Entonces, bienvenida, pastora Alba Quirindongo, desde Indianápolis. Bueno, y muchas gracias por esta invitación, Benjamín, que nos conocemos hace años. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito y gateaba, ya Benjamín se estaba jubilando en el pastorado. O sea, no, me va a preguntar cuántos años tiene Benjamín, cuántos años tengo yo. Muchas gracias, Benjamín. Bueno, voy a hacer una reflexión directa y precisa sobre un tema que tengo un canal en el YouTube con Yatensi Bonilla y lo pueden conseguir, tengo muchos temas, y Benjamín vio un tema que coloqué en este canal de YouTube sobre la santificación o la santidad. Hablemos sobre la santidad. Quiero dar otra perspectiva de la santidad que no está excluyendo a la perspectiva tradicional. Cuando yo les hago una pregunta, ¿qué entendemos por ser santo? Inmediatamente nos imaginamos algo así. Inmediatamente, excluirnos de un grupo, mantener una ética del tú no debes hacer esto. Tú no debes tomar una copa de vino porque debes ser santo. Tú no debes decir ninguna palabra grosera porque eres santo. Tú no debes. Ay, cantar un vallenato porque eres santo. Peor del binomio de oro, ese que diga, dime pajarito, porque usted es santo. Lo único que usted puede es cantar música de Marco Witt, porque es santo. Cuidado con bailar con su esposa un tanguito, o un, qué sé yo, un merengue, porque eres santo. Bueno, hemos elaborado todo un perfil de la santidad. E inclusive me atrevo a decir un perfil psicológico, de no hacer muchas cosas e inclusive de apartarme del mundo, si es preciso, de influencias culturales, de estructuras culturales y solamente tener una relación con Dios y vivir para Dios en forma apartada. Así entendemos la santidad. Y nos apoyamos de ciertos textos bíblicos. Ahora, cuando uno revisa a Jesucristo y lo estudia independientemente cómo la iglesia interpretó a Jesús, nos topamos con una sorpresa. Mire, disculpe que use la chistopedagogía. Cuando cuente un chiste que es bueno, eso lo inventé yo. Cuando el chiste es desabrido y malo, me lo enseñó Benjamín. Entonces ese va a ser... Nos topamos con sorpresa. Y Benjamín me enseñó que es una sorpresa. Una sorpresa es una monja presa. Sorpresa. Si está desabrido fue Benjamín. Entonces nos topamos con una sorpresa que para Jesucristo la santidad no es excluirse del mundo o de las relaciones interpersonales, o la santidad no es decir no me tomo un poquito de vino. Entonces, ¿qué hacemos el pasaje con la boda de Caná? La santidad no es no reírse. Y cuando uno lee a Jesucristo, independientemente a las hermenéuticas que la iglesia ha hecho de Jesucristo, nos topamos una sorpresa. Jesucristo fundamentó, concibió una santidad que discrepa con el Antiguo Testamento e inclusive discrepa con los monasterios de la iglesia primitiva, que empezaron a concebir una santidad apartada del mundo. Y ahí nació el monasterio, los monasterios de la vida monástica. Cuando uno revisa el concepto de santidad del Antiguo Testamento y más de la Iglesia Católica y también de cierta iglesia protestante, observemos que los grandes monjes como San Antonio, San Pacomio, ustedes saben que la vida monacal nació en Egipto,
hacia el siglo II después de Cristo, Antonio y Pacomio, para ser santos, se apartaron de las comunidades cristianas y se fueron a vivir en la ribera del río Nilo, e inclusive algunos construyeron cabañas y se pasaban el tiempo orando y trabajando. No permitían la vida comunitaria. Ya la vida monacal en Occidente, con Benito y con la regla de Benito, hacia el siglo VI después de Cristo, el concepto de santidad cambió un poco. Ya fue elaborar una santidad en vida comunitaria, y ya aceptaron otros monjes del mismo género y de la misma vocación, y solamente entre ellos tenían una comunión de santos, pero que tuvieran la misma perspectiva. Entonces siempre la santidad se concebía desde la iglesia primitiva en el surgimiento de la vida monacal como un aislarse, apartarse del mundo. Y aquí hay una influencia griega. El dualismo griego de Platón, cuando Platón decía que hay dos mundos, el mundo perfecto, las ideas, que después se pensó, como San Agustín de Hipona, que era el mundo espiritual, mágico, perfecto, y había un mundo material, pecaminoso. Y él decía que el origen de un ser humano es que un demiurgo, un plasmador, un artífice, bajaba la idea de Benjamín. Benjamín en el mundo de las ideas, antes de encarnarse en un cuerpecito, era bonito, era perfecto. Pero viene un demiurgo, el artífice, y encarna a Benjamín en una materia imperfecta. ¿Y qué era la muerte? Inclusive para Sócrates y Platón era volver al mundo de las ideas, donde perteneció. O sea que ya los filósofos griegos antes de Jesucristo ya habían planteado la posibilidad de una vida eterna, que era volver al mundo de las ideas. Entonces, ¿en qué consistió la santidad para los griegos? O sea que ya los griegos habían dado una idea de santidad. Repito, ya los griegos habían dado una idea de santidad, apartándose del mundo. Cuando la idea del alma se encarnaba en un cuerpo, eso lo mismo lo sostuvo San Agustín, que cristianizó a Platón. Cuando un alma se encarna en el cuerpo, empieza una guerra espiritual consigo mismo. El alma debe alejarse de la concupiscencia, de las inclinaciones del cuerpo, porque el cuerpo arrastra el alma a pecar. Y así se fue elaborando la santidad en una lucha entre el espíritu y la carne. Y así lo va a concebir Pablo. Muchos expertos del Nuevo Testamento dicen que hay una influencia platónica en el pensamiento paulino, porque es obvio entender que el trasfondo histórico del Nuevo Testamento hay una influencia griega. Ya el mundo griego había ejercido una inculturación hacia el año 332, cuando Grecia había conquistado toda Palestina y el norte de África, Egipto. Entonces ya había una influencia griega, y también deposita en el dualismo, la lucha entre el cuerpo y el alma. Entonces, la santidad para la iglesia primitiva, inclusive para Pablo, es una lucha entre las tendencias del mundo con su espíritu. Y increíble cómo concibe la santidad Pablo bajo esos parámetros dualistas griegos. Dice el apóstol Pablo en Romano: siempre estamos luchando contra la carne. A veces hago lo que no quiero hacer, porque tengo una concupiscencia natural, que el espíritu está luchando con esas tendencias de la carne. Entonces, por eso es que eso dio pie de que realmente la iglesia primitiva, con la influencia de Pablo, empezaron a elaborar una santidad alejándose del mundo, en no contaminarse del mundo, de la cultura, todo lo que dañara la comunicación y la consagración con Dios. Pero aparece Jesucristo. Yo no estoy diciendo que no leamos a Pablo, claro que hay que leerlo, es un aporte extraordinario, pero Cristo es único. Cristo es más perfecto que Pablo. Cuando uno lee los evangelios, vemos que Jesucristo diseñó un concepto de santidad muy apartado de la influencia griega y dualista. Cristo elaboró un concepto de santidad, y escuchen bien, relacional, de relación, no de huir o escapar, relacional y transformadora. Amén. Eso es Jesucristo. Cuando uno lee los evangelios, para Cristo la santidad no es huir, escaparse, no juntarse con el pecador, porque así entendían también inclusive los esenios, los fariseos, que la santidad era alejarse de los impuros, de los que eran reo de maldición generacional, como los leprosos, los pobres,
y personas que sufrían enfermedades, porque ellos excluían a esas personas por sospechosas de una maldición. Y eso lo vemos en Deuteronomio 28, un listado de bendiciones y maldiciones cuando no cumplían con la ley. Pero Jesucristo no buscó alejarse del leproso, no buscó alejarse de la prostituta, alejarse del publicano, alejarse del gentil, alejarse del niño, alejarse de personas no deseables. Cristo no buscó hacer eso. Cristo se relacionó con ellos para ser santo con ellos. Increíble. Cristo se relacionó con ellos para ser santo con ellos. Interesante esa influencia. Cristo se relacionó con ellos para ser santo con ellos. Entonces, vemos todo esto, que Cristo nos dio otro parámetro de santidad, que es la relacionalidad. Una relación con alguien para perfeccionarnos en el carácter. Esa relación con el tú, para irnos perfeccionando en el carácter. ¡Qué lindo! No es tanto hablar de un santo individual, sino de una comunidad de santos, que el fundamento es la relación con el otro, para vivir con el otro una perfección. Pero aquí viene algo muy importante, el servicio. El servicio para Jesucristo es morir a mi yo. En la dinámica del servicio es quebrarme, y cuando yo me voy quebrando, voy muriendo a mi yo, voy muriendo a mi viejo hombre para abrirme y encarnarme en el otro y caminar con el otro. En ese proceso que me quiebro, muero al yo, y al morir al yo, me abro y empiezo a caminar con el otro. En ese proceso del caminar juntos, uso el servicio. El servicio es la dinámica de la santidad, porque ya no pienso en mí, pienso en el otro, muero a mis estructuras malignas para tratar de hacer crecer al otro en el servicio, para dignificar al otro en el servicio, para proyectar al otro en el servicio, para empatizar con el otro en el servicio. O sea que el servicio me lleva a la disposición de crear una relación de santidad. Interesante el pensamiento liberador de Jesucristo. Ahora, hay muchos pasajes que yo puedo hablar. Para mí un pasaje que me encanta es Filipenses. Filipenses. Ese famoso himno cristológico que yo lo llamo una teología de la santidad en base al servicio. Así lo llamo yo. Una teología de la santidad en base al servicio en una relación. En el versículo 5, Filipenses 2, versículo 5, dice Jesucristo, tengan este mismo sentir. Perdón, dice Pablo, perdón. En el versículo 5 de Filipenses 2, que ahí está ese himno cristológico, Filipenses 2 del 5 al 11, dice Pablo a los de Filipos, tengan este mismo sentir que tuvo ¿quién? Cristo. Y aquí habla de las tres etapas relacional del Cristo que se dispone a vivir la santidad con los seres humanos. O sea, que él no estuvo protegido en el cielo y no, yo soy santo. No, él fundamentó, se hizo más perfecto en la santidad cuando se puso y se quebró para servirnos. En los versículos 6 y 7 dice, él existiendo en naturaleza divina. ¿Cuál era el yo de Cristo? Ser Dios. No escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó la kenosis, dejó el yo divino, y aquí entra un misterio del sacrificio que mi mente pecaminosa infinita no alcanza. Dejó de ser Dios, murió a su yo, ¿para qué? Para encarnarse en la miseria humana, para establecer una relación con el humano. Esto se llama la encarnación, o sea que Cristo dejó de ser Dios, y yo no entiendo qué significa eso. Mi mente jamás va a entender que deje de ser Dios, pero lo dice el griego, la kenosis, inhabilitó, hizo inválido su naturaleza divina para ser humano 100%. Esto no lo entiendo y no lo quiero, yo no quiero que me lo expliquen porque yo quiero vivir ese misterio salvífico. Dejó de ser Dios, que por una relación de amor se encarnó en nosotros para servirnos y dignificarnos. Entonces deja de ser Dios, muere a su yo
¿Para qué muera su yo? Segunda etapa, para encarnarse en la miseria humana. Al encarnarse en nosotros, nos entendió, empatizó, fue solidario, no nos juzgó, se encarnó en nosotros. ¿Y para qué se encarnó? Tercera etapa, para hacernos crecer, para dignificarnos. En esa relación, Cristo fundamentó más su santidad. No una santidad abstracta, sino que se hizo uno de nosotros y vivió más su santidad al servicio de nosotros. Pero cuando uno va a otro texto que me encanta, lavatorio de los pies, en Juan 13, Cristo, en ese símbolo litúrgico de lavar los pies, da una cátedra de santidad usando el servicio. Y yo me imagino en esa cena de Cristo que era una práctica oriental lavar los pies. Lavar los pies era una práctica muy oriental. Y más en las culturas semitas, porque era un acto de hospitalidad. Y una de las teologías más importantes en toda la cultura del Medio Oriente Próximo era la hospitalidad. Y aquí hay mucha teología de la hospitalidad. Y uno de los actos de la hospitalidad era limpiar los pies de las personas que se ensuciaban por una caminata larga. Y siempre habían esclavos que hacían el servicio de limpiar los pies de los invitados, de los peregrinos. Y cuando no había esclavos, le tocaba a alguien de la familia y le tocaba a los más de menor rango y a los más jóvenes. Y cuando había una relación de maestro con alumno, los pies no los lavaban los maestros, no, los alumnos más novatos. Entonces, me imagino que cuando estaban en la cena, se miraban porque no habían esclavos. Pedro miraba a Juan, Juan miraba a Tomás. Bueno, ¿a quién le toca lavar los pies? Y nadie se imaginó en poner a Jesús a lavar los pies, porque a él no le correspondía, según las tradiciones judías. Y viene Cristo y rompió la estructura cultural y buscó una relación de servicio. Se arrodilló y empezó a lavar los pies. Y Pedro le dice, pero tú eres el maestro. Y aquí vemos en este servicio de lavatorio de los pies dos grandes enseñanzas. Primero, que en la práctica del servicio, escuchen bien, en la práctica del servicio, fundamentando al otro, dignificando al otro, se construye la autoestima. Ay, este es un área muy medular en nosotros, la autoestima. Cuando la autoestima está baja, es difícil ser santos. Yo no concibo un santo con baja autoestima. Disculpen, no lo concibo. Porque la baja autoestima acarrea y genera grandes problemas patológicos. Envidia, el que tiene baja autoestima es ególatra, narcisista, envidioso, avaro, y podemos sacar otros pecados capitales. Pero en este ejercicio del servicio para fundamentar al otro en una relación, cuando yo me quiebro en el servicio, tratando de servir al otro y con mi servicio dignificar al otro, yo construyo mi autoestima. Y mire, ese diálogo de Jesús con Pedro, y lo podemos entender en el versículo 16, Juan 13, y le dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Aunque el señor lave los pies, él sigue siendo el señor. Ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esta cosa, bueno, ¿qué significa? Cristo le quiso decir, yo sigo siendo Cristo, aunque le lave los pies. Por el contrario, mi señorío crece más. Mi señorío se dignifica y mi autoridad se fundamenta. No exigiendo que me respeten, ni restregándole a ustedes que a mí me deben respetar porque tengo el poder de ser Dios. No, yo demuestro mi autoridad quebrándome por ustedes. Y cuando yo muero a mi yo y me encarno en su miseria, en sus necesidades, haciéndolos crecer para que crezcan, ahí es cuando mi autoestima crece. O sea que mi autoestima es sana cuando mi yo está al servicio de ustedes. Aquí tengo una buena autoestima. Ay, 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 ay. Yo he visto entre disque santos, bueno, yo soy pastor y me voy a hacer una crítica en mi iglesia. Ay, usted es obispo de la iglesia de Dios. Uy, no sea ujier, no haga ese servicio de servicio. No. Eso que lo haga, hermano. Aquí hay voluntarios de su siervo de Dios.
pastor, un obispo con credenciales. No. Eso significa una baja autoestima. ¿Cuántos pastores ni siquiera cogen una escoba para barrer el templo porque piensan que pierden autoridad? Y eso es lo peor que puede haber. Eso es contrario a la santidad. Una persona que sabe lo que vale es cuando más sirve. Una persona que sabe lo que vale no tiene problema de barrer el templo con todas las personas. Yo creo que estamos creando todo un sistema pastoral empresarial. Las mega iglesias y los grandes líderes apóstoles son grandes jefes que jamás están dispuestos a servir. Entonces, Cristo nos dio una cátedra que la santidad es relacional. La santidad se va perfeccionando en el momento que yo voy quebrando mi yo. Y cuando yo voy quebrando mi yo para servir al otro, y cuando me encarno del otro, y me encarno del otro para que el otro crezca, yo voy pecando menos. ¿Entendieron eso? Porque ya no pienso en mí, no pienso en la avaricia, no pienso en dañar a un niño, engañar a una mujer, sino que pienso en construir el otro. En esa dinámica que yo me pongo al servicio de los demás, yo también me voy construyendo. En la medida que yo salgo de mi yo y abro mi corazón para pensar en el otro, hacer actos de sacrificio para dignificarlo, voy construyendo la santidad del otro y de paso construyo mi santidad en una relación. Leamos a Jesucristo. Leámoslo más. La santidad se construye en la dinámica del servicio. Y yo veo cuatro grandes relaciones que vamos construyendo en la santidad. Porque el ser humano es un ser relacional. Psicológica y antropológicamente es un ser social. El ser finito, al ser un ser limitado, necesariamente debe completarse en la relación con el otro. Y hay cuatro relaciones fundamentales que el hombre debe trabajar para mantener un equilibrio, una autoestima y para construir una santidad para sí y para otros. La primera relación que se construye es consigo mismo. Cuando me acepto como soy y trabajo mis defectos y exploto mis cualidades, se va construyendo una autoestima y mi propia santidad. Segunda relación, con el tú del hermano. Voy construyendo una relación de amor, de ágape, y el amor ágape deja de ser yo para que el otro sea. Ustedes saben que habían varios tipos de amores, pero el ágape es morir a mi yo, sacrificar a mi yo, incomodar al yo para que el otro crezca. Tercera relación, con el tú de la naturaleza. Cuando yo aprendo a amarme, aprendo a amar al otro y también aprendo a relacionarme y a respetar las leyes naturales. Y esas tres relaciones me llevan a la relación que es la más importante, a buscar el rostro, el tú de Dios. La cuarta relación es fundamental, relacionarme con el tú de Dios. Pero yo no puedo llegar a Dios si no he trabajado conmigo mismo, no he trabajado con los demás y no he trabajado con la naturaleza. Nunca podré construir una relación con Dios. Como lo dijo Juan en una de sus cartas. El que diga que ama a Dios pero no ama a su hermano es el más grande mentiroso. Entonces, en conclusión, para ir terminando, la santidad se construye en un proceso relacional. No huir del mundo. Cuando uno huye del mundo es cuando más cae. Es cuando más experimenta las tentaciones, porque lo prohibido seduce. Ay, no, yo me encierro porque no me quiero tomar un vaso de vino, no quiero bailar un joropo. Me encierro. Al encerrarme y a huir del mundo cultural, es cuando más estoy expuesto a caer. Pero cuando yo enfrento al mundo manteniendo relaciones sanas, muriendo mi yo para servir al otro y alegrarme con la alegría del otro, voy construyendo mi santidad. Porque yo no voy a hacer algo que destruya mi relación con el otro. No le voy a abusar sexualmente, ni económicamente, ni a calumniarlo. O sea que yo, en la medida que yo he ido incorporando en mis conductas prácticas de sacrificio, cuando yo he ido incorporando en mi conducta prácticas de desacomodo, muriendo a mí yo con cada detalle, pensando en el otro, construir al otro, voy construyendo la mejor santidad. Porque yo no busco hacer mal al otro. Y Cristo fue sabio. Resumo todos los mandamientos en un solo. Ame a su prójimo.
Ame a Dios y a su prójimo. Y el que ama, cumple sus mandamientos. Porque hay que ver qué se entiende por amor. Hay varios tipos de amores, el fideo, sentimiento, el erao, amor sexual, pero había un amor ágape, de dos raíces, ac, que es yo, apo, que significaba matar al yo, clavar un puñal. O sea que el amor ágape es dejar de ser yo para que el otro sea, menguar para que el otro crezca. O sea que el amor ágape nace con un acto de sacrificio, como lo hizo Cristo en Filipenses 2, del 6 al 11. Se despojó de su yo divino para iniciar un peregrinaje buscándome a mí, pecador. Y no solamente que me buscó, sino que se hizo uno junto conmigo, un humano, para entender mis necesidades y entendiendo mis necesidades, construirme y dignificarme. Santidad es una relación donde construyo al otro y yo me construyo, donde sirvo al otro y al servir al otro es sacrificio. El servicio implica sacrificio y me voy despojando de mi viejo hombre con actos de sacrificio para que el otro se beneficie. Esa es la santidad según Jesús. Y hay que trabajar más esto. Mire, yo conozco que personas que dicen que son santos y huyen, es cuando más caen. Porque no aprendieron a relacionarse, sino a crear toda una estructura de autoprotección. No, así no es relacionarme. Y otra de las características de Juan 13 es la felicidad. En el versículo 17 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciere. La palabra bienaventurado, no me gusta la traducción, porque en el griego es makarios. El término makarios, que se ha traducido como bienaventurado, tiene otros posibles sentidos. Y makario puede significar una felicidad existencial, un gozo, una paz, una felicidad que trasciende otro tipo de felicidad. O sea que si buscamos otra traducción sería, los que practican esto, versículo 17, Juan 13, si sabéis esta cosa, seré perfectamente felices. O sea, el que busca servir al otro, construye su autoestima, punto esencial para una santificación. Y de paso construye su felicidad. Construye su felicidad. Ustedes están en un ministerio muy importante. Un ministerio que les da las herramientas para ser santos en el servicio. Y termino ya con un testimonio. Me invitó a desayunar un amigo mío que se jubilaba de la Pilsener. Ustedes saben que la Pilsener aquí en el Ecuador es la fábrica de cervezas, como la Bavaria o la Póker en Colombia. La Pilsener es la marca de cerveza más famosa en el Ecuador. Trabajó por más de 30 años, fue gerente de producción y se jubilaba con utilidades grandiosas. La fábrica de cerveza es lo que más plata da. Y también con una mensualidad de por vida generosa. 5 salarios más de un ministro. 6, 7. Invito a desayunar, yo le digo a Eduardo, tengo una sana envidia. Usted ya tiene su vida asegurada. Ya se jubila joven y a disfrutarse, hijo. Y me quedan mirando, porque era un buen hombre. Me queda mirando y dije, ya se equivoca. Estoy en una crisis de identidad. Desperdicié 30 años de mi vida emborrachando al pueblo ecuatoriano. Y eso no me da paz. Aunque tenga plata, aunque viva en una mansión, no me da paz. A usted lo envidio, porque usted, aun con menos dinero, dedicó su vida construyendo vidas en la formación, en la enseñanza, en la predicación, dignificando hogares, dando esperanza, abriendo caminos de esperanza cuando hay tanto dolor. Me dice, quisiera ser tú. Porque cuando usted muera, mucha gente va a estar en el entierro. En el caso mío, no sé. Y he puesto a mis hijos a pelear por mi herencia. Al final del camino, y yo hablo mucho, una cosa que me encanta es hablar con enfermos terminales. Porque si hay una persona más auténtica, es un enfermo terminal que ya no tiene nada que perder, no va a mentir. Esa es la persona más sincera. Los enfermos terminales millonarios jamás recuerdan o añoran
las fortunas que hicieron invirtiendo su vida. Yo hablo con muchos enfermos terminales millonarios. Me encanta escucharlos. Y yo siempre les hago una pregunta a ellos. Si Dios hiciera un milagro en su vida, ¿qué cosas haría y qué cosas no haría de su vida pasada? ¿Sabe qué me dirían? No repetiría lo que hice. Dediqué toda mi vida creando fortunas y eso no me llena, me crea un vacío desolador. ¿Sabe qué me gustaría hacer si Dios me hace un milagro? Pasear al cachorro al parque, disfrutar un domingo con mi familia y tomarme un café a las 3 de la tarde con mi mejor amigo, irme a ver una película. O sea que el tema relacional, al final del camino, te pasa factura, porque el ser humano es un ser relacional. Aprendamos a relacionarnos al estilo de Jesús para ser santos. Muchas gracias.